Pues buenos días a todos. Hoy estaremos hablando de pruebas de la vida y para empezar voy a cantar para vosotros y será vuestra primera prueba porque canto como dibujo. Muy mal. No. Hoy estaremos hablando de las pruebas, pero no os voy a cantar. Vamos a repasar un poco de dónde hemos estado y a dónde vamos. Empezamos el lunes con esta idea de exilio y retorno. Hemos marchado de la relación que tuvimos con Dios, una relación de amor por la cual nosotros fuimos creados para amar a Él y amar a otros y mostrarle al mundo que Él había creído. Pero nosotros, aunque somos fuera de Edén, todavía tenemos algo adentro que nos dice que queremos estar. Y pudimos ver, por causa de la revelación que Dios nos ha dado durante los siglos, y los personajes que han vivido esa verdad, que en el futuro estaremos una vez más con nuestro Dios. Ayer hablamos acerca de este viaje. Una peregrinación es un viaje que hacemos a un sitio religioso por motivos espirituales. Y nosotros pudimos ver por lo largo del Antiguo Testamento, utilizando Salmo 84 para enseñarnos cómo es este viaje. Y cómo representa a un sitio especial la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento tuvimos en el jardín, buscábamos en Torre de Babel, o nosotros incluso aquí en España, nosotros podemos, imagino, quizás en una hora podremos llegar a un sitio utilizado durante los siglos antes de los romanos para adorar a un Dios. En Galicia tenemos muchos sitios donde personas habían subido al monte para buscar a Dios. Ellos pensaron que la cortina entre lo terrenal y lo superterrenal había muy fina ahí. Incluso hoy nosotros de Pontevedra podemos ver una colina donde siguen haciendo esto las brujas, porque la brujería es muy fuerte en Galicia. Entonces es normal para nosotros, sentimos algo cuando subimos a la montaña, sentimos muchas veces más cerca a Dios. Pero es porque adentro nosotros sabemos que fuimos creados para tener esta relación con Dios y Dios nos dio el tabernáculo, el templo y después Jesús. Y Jesús nos envió su Espíritu Santo para morar dentro de nosotros y en la comunidad de hermanos para representar lo que un día vamos a tener en el cielo. La presencia de Dios, pero sin las restricciones del pecado, como hemos escuchado en esta canción. Hoy vamos a ver otro tema acerca de la peregrinación. Hemos hablado de yendo a un sitio, buscando a casa, pero no hemos hablado de lo que pasa adentro de nosotros. En la peregrinación hay algo especial que nosotros vemos, un cambio dentro de nosotros. Yo estoy entrevistando a peregrinos por mi tesis que estoy escribiendo. Tengo que entrevistar más o menos 400 peregrinos, pero peregrinos de países específicos, de trasfondos específicos. Entonces hablo con muchos peregrinos. Y cuando estoy haciendo mis entrevistas, algunas de las preguntas están hechas para hacer una investigación. ¿Cuáles motivos tuviste al principio de la peregrinación y cuáles resultados has notado al llegar a Santiago de Compostela? Y personas empiezan por razones muy diversas. Yo he hablado con personas de no sé cuántos países, pero de toda Europa, de Sudamérica, de China, de Corea del Sur, de partes que nunca yo podría visitar. Y muchas veces empiezan por diversas razones, pero la mayoría acaban diciendo dos cosas en cuanto a sus resultados. ¿Cómo ha cambiado esta peregrinación? Su punto de vista. Y ellos hablan acerca de la dificultad de caminar tanto. Y la segunda es el cambio interior que ellos han experimentado.
Porque pasar días, meses, incluso algunos, caminando, reflexionando, hay un camino interior. Y hoy nosotros estaremos hablando acerca de lo que pasa adentro de un peregrino. Y vamos a ver de Hebreos capítulo 11, un cambio que pasó en Abraham y utilizar para informarnos de qué tipos de cambios estaremos experimentando nosotros. Entonces vamos a ir a Hebreos 11 mientras estáis buscando en vuestras Biblias. Quiero que tomes un momento y pienses, ¿cuál es mi mayor incertidumbre en este momento? No estoy hablando de qué vamos a comer, estoy hablando de la vida. ¿Qué me despierta por la noche? ¿Qué hace que mi estómago se hunda? ¿Qué me hace contener la respiración o ponerme tenso? ¿Sobre qué me encuentro reflexionando con ansiedad? ¿Cuál es la prueba ahora mismo en tu vida? ¿Cuál es la cosa más difícil que estás experimentando? La cosa que trae más dudas a tu vida. Cada uno de nosotros tenemos una prueba. Si no tenemos en este momento, tendremos en una hora o quizás un día, porque siempre vienen. Hebreos 11, obviamente es parte de la carta completa de Hebreos, escrito a personas que estaban pensando, quizás Jesús no es suficiente. Quizás necesitamos regresar a lo que tuvimos con Moisés. Porque con Moisés pudimos sentir algo, oler algo, ver algo, pero tú, hablando acerca de los apóstoles, vosotros nos estáis enseñando que debemos solamente esperar por algo, pero en el templo tuvimos algo físico. Entonces el autor de Hebreos está hablando a estas personas diciendo, mira, Jesús es mayor a los ángeles, a Moisés, a Melquisedec. Jesús es mejor y mayor. Jesús es lo que nosotros necesitamos. No tenemos que añadir nada más a Él. Entonces está explicando esto y empieza en Hebreos 11 para dar ejemplos de personas que creían. Según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe. Ellos querían regresar a los sacrificios en el templo porque con sacrificios podrías tocar, podrías ver, oler, sentir, escuchar algo. Y sabías, algo está pasando aquí, pero ahora me dices que yo necesito creer en algo que no puedo ver, ni oler. ¿Cómo sé si está funcionando o no? Y el autor de Hebreos nos da estos ejemplos aquí. Nosotros vamos a ver los versículos 8 hasta 19, pero vamos a esperar en la mitad y dejar versículos 13 a 16 por otro momento. Vamos a enfocarnos en la vida de Abraham y su mujer Sara. Y la idea principal que quiero compartir con vosotros, quizás suena bien, pero si nosotros pensamos en un momento o mientras estamos en las habitaciones, yo creo que quizás la mayoría de nosotros diríamos, no puede ser. Suena bien, pero no puede ser. No sabes mis circunstancias. Porque la idea principal que vamos a ver es que Dios está usando tu mayor prueba. Esto ya nosotros podemos afirmar, pero está utilizando tu mayor prueba para tu mayor bien.
Decir esto suena muy espiritual, pero cuando toca a nosotros, no hablo de mi parte. Muchas veces no lo creo. Porque con las pruebas que nosotros tenemos, con las dificultades que quizás nadie más aquí sabe, la tendencia de nosotros es pensar, sí, este está bien para otras personas, porque ya entiendo, pero en mi caso, no. Dios está usando tu mayor prueba para tu mayor bien. Yo puedo imaginar que Dios está utilizando mi mayor prueba para matarme, quitarme años de la vida, quizás llevarme al cielo porque no puedo continuar. Pero para mi mayor bien, mi vida sería mejor y mi vida espiritual sería mejor sin esta prueba. Si solamente Dios quitase esto, yo sería más feliz, más gozoso, un padre mejor para mis hijos. Pero Él me está haciendo esto y ahora no soy la persona que podría ser si no tuviese este problema, esta prueba. Para ver y poner a prueba esta idea principal que os he dado, vamos a ver y hacer la pregunta, ¿cómo son nuestras pruebas? Y al final de nuestro tiempo os voy a dar 2 puntos, pero al final, como 2 puntos de repaso. Pero vamos a primero ver como un ciclo de la prueba que nos encontramos aquí en Hebreos 11. Entonces, ¿cómo son nuestras pruebas? Y vamos a ver primeramente que en las pruebas, número 1 de la vida de Abraham y Sara, hay la promesa. Y si vamos a versículo 8, leemos esto. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces aquí tenemos una promesa. Para Abraham, una herencia. Si nosotros pasamos un poco más abajo, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hay otra promesa de hijos. Y si nosotros bajamos al versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces Abraham recibió otra promesa, linaje. Había una promesa en cada circunstancia. Nosotros encontramos aquí. Entonces empieza con una promesa. Hay algo que estamos buscando, que no tenemos todavía. Pero sigue con algo, la prueba. Después de la promesa hay una prueba. ¿Qué fue la prueba para Abraham de salir? Podemos imaginar Abraham y Sara saliendo de su casa para vivir en tiendas. Saliendo a algo fijo para vivir en un sitio que no sabían, no conocían. En la mitad de otros, no como ellos. Ellos salieron y dice,
En versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. La prueba. Si nosotros bajamos para Sara, tenía una promesa de hijos. ¿Cuál fue la prueba? Esterilidad. Quizás algunos de vosotros conocéis esta lucha de querer hijos y no tener hijos. Ese deseo que tienes, pero la realidad es algo distinto. Y que siempre regresa a la mente. Quizás cada mes o quizás cuando ves a otras familias. La prueba para Abraham fue una ofrenda. Podríamos regresar a Génesis para leer y ver esas historias completas. En Génesis 12, la promesa que Dios había dado a Abraham. En Génesis 18, la promesa a Abraham y Sara. Y en Génesis 22, esta promesa de linaje y esta prueba en cuanto a Isaac. Pero aquí el autor de Hebreos, él quería animar a las personas luchando. No sabemos si queremos regresar o perseverar. Él quería darles una explicación de cómo es Jesús mejor. Entonces, él ofreció no la historia completa, pero ideas de estas historias para ayudar a su audiencia a continuar y perseverar. Nosotros tenemos la promesa, la prueba, y después vamos a ver la respuesta. La respuesta, ¿qué pasa? Pues a veces había obediencia. Ellos vivieron por fe. La primera, esta promesa de la tierra, podéis imaginar Sara en su casa, en la ciudad ahí, y Abraham entra y dice, Sara, he escuchado una voz, vamos a marchar. ¿Cuál voz? Me gustaría saber. ¿Cuál voz está hablando a ti? ¿Estás seguro que Dios dijo esto? ¿Cuántas veces anteriormente has hablado personalmente con Dios? Por si acaso. ¿Quieres que nosotros vendésemos todo esto y marchamos a dónde? ¿No sabes? ¿No hay direcciones a dónde vas? ¿A dónde vamos? ¿Me puedes explicar un poco mejor cómo sería mejor para nosotros? Nosotros no tenemos las conversaciones. Yo tengo las conversaciones que puedo imaginar. Pero, ¿cómo saldría esto en tu casa? ¿Cómo sería? Pero ellos vivieron en obediencia, ellos salieron. En obediencia, nosotros, en cuanto a Sara y Abraham, había obediencia de una forma. Ellos confiaron. Y en cuanto a Abraham y Isaac, Abraham llevó a Isaac para sacrificar. Entonces había un sacrificio. Pero si nosotros paramos ahí es como, oh, qué bonito. Pero también tenemos que pensar en la desobediencia. Su falta de fe. Porque Abraham marchó para ir a la tierra prometida, pero de ahí donde salió, cuando había hambre, él bajó y marchó de ahí a Egipto. Había estos conflictos en cuanto al rey, al faraón, pues el rey y Sara y Abraham mintiendo acerca de su mujer. Este no fue en obediencia. Isaac también, él hizo algo muy similar a lo que había visto a su padre. Entonces, en cuanto a la obediencia, también nosotros tenemos grados de desobediencia, momentos cuando ellos no obedecieron. Nosotros tenemos la historia de Sara y
una persona como Agar. Sí, vamos a creer en Dios, pero vamos a buscar la manera que nosotros podemos accionar. Vamos a ayudarle un poco a Dios, porque obviamente no quería decir esto. Entonces, a veces encontramos desobediencia. Si nosotros repasamos, tenemos la promesa, la prueba, la respuesta, y al final de lo que nos da Hebreos, tenemos el resultado. Y el resultado es un poco difícil a veces definir, pero podemos ver por medio de las historias que el autor nos está dando que ellos encontraron una mayor confianza en Dios. Ellos, mayor confianza podríamos notar porque ¿cuál sería más difícil? ¿Marchar de casa o sacrificar tu hijo? Podemos ver que hay una mayor bendición. Si miramos a Génesis 14, Dios había dado a Abraham demasiado y cuando había esta lucha y la guerra ahí en Sodoma y con los reyes ahí, Abraham fue y rescató y después se encontró con esta figura Melquisedec que era como sacerdote y rey y alguien que no entendemos, el autor de Hebreos utilizó anteriormente para su argumento en cuanto a Jesús. Y él dijo a él, voy a llevar a las personas, pero no voy a tocar a las riquezas, porque quiero demostrar que Dios me dio todo esto, no un rey. Entonces Dios había dado bastante, una bendición. También vemos una mayor influencia en la vida de otros. Podemos pensar en la historia de Lot. Cuando Lot estaba discipulando, estaba ayudando a su sobrino, él tenía esta influencia en su vida, aunque Lot decidió ir por otro camino. Pero al final nosotros podemos ver un mayor gozo en glorificar a Dios. Y para ver esto tendríamos que ir a otros pasajes, pero podemos recordar versículos de 2 de Crónicas, Isaías y Santiago, donde escuchamos que Abraham fue amigo de Dios. ¿Amigo de Dios? Yo puedo entender un siervo de Dios. Puedo imaginar sacerdote de Dios. Pero un amigo de Dios. ¿Cómo podría llegar a este nivel de amor de ser llamado amigo de Dios? Pues podríamos decir, es un resultado de las pruebas que Dios había dado a Abraham en su vida. Dios estaba usando su mayor prueba para su mayor bien. Porque Dios estaba más interesado en quién era Abraham que qué hizo Abraham. Eso es un conflicto en nuestras mentes porque nosotros pensamos, Dios quiere que yo haga algo para Él. Que cambie vidas o que yo hago tal cosa, pero Dios está más interesado en quiénes somos, en lo que hacemos. Obviamente nuestras acciones representan quiénes somos adentro. Y Jesús habla del fruto, del árbol. Pero en cuanto a la persona, ¿de qué sale este fruto? ¿De quiénes somos? Entonces, Él está interesado en cambiar interiormente antes de que nosotros hagásemos algo. Muchas veces pensamos, si solamente que yo podría tener muchos seguidores para escuchar, yo podría compartir el Evangelio. Si yo fuese un
a alguien que jugaba fútbol en frente de millones de personas, o que yo tuve una voz para cantar en frente del estadio. Yo podría testificar a Dios o para Dios. Pero Dios no le interesa tanto qué hago para Él, en que quién soy en frente de Él. Él podría cumplir lo que quiera sin mí. Él no necesita mis talentos, no necesita mi dinero, no necesita mis experiencias. Él puede hacer lo que quiere sin mí. No soy esencial para su plan, pero Él ha decidido trabajar en mí. Y por esto ya hay resultados, pero no que yo lo hago, es algo parte de lo que Él está haciendo adentro de mí. Dios está usando tu mayor prueba para tu mayor bien. Y nosotros podemos hacer algunas observaciones de lo que vemos en esta parte de la Escritura y podemos poner a prueba en otros pasajes que podríamos leer y estudiar. Pero la primera sería, las promesas suelen parecer ridículas. Nosotros podemos imaginarnos pensando, ¿qué? Y específicamente para personas o para quienes las observan desde fuera. ¿Seguro que quieres llevar mi hija a otro país? Mis nietos, hemos escuchado esto. ¿Seguro que quieres ir a otro sitio donde no hay una iglesia establecida para empezar? ¿Y qué vais a hacer vosotros? ¿Quién os va a cuidar? Nosotros podemos decir, como observación aquí, cada prueba es única. No hay pruebas exactamente igual. A veces son pequeños, a veces son grandes, a veces son de distintas formas. Dios no dio a Abraham la misma prueba cada vez. Podemos observar que están presentes ambos aspectos en las pruebas. De un pecador y del santo. Hay ambas partes que nosotros no somos sin pecados, no vamos a responder exactamente, no vamos a responder perfectamente. Van a ser momentos, días, años de dudas, de intentar hacerlo a nuestra forma. Pero también hay otra parte que Dios está cambiándonos y que nosotros sí queremos obedecer. Nosotros podemos observar que hay pruebas que pueden ser individuales, familiares o colectivas. Entonces, a veces nos toca a nosotros, a veces a nuestra familia y a veces a nuestra comunidad. No son iguales las pruebas. Para Abraham, ¿qué pasó cuando él dijo a Sara, tenemos que mover? ¿Y qué pasó cuando Abraham dijo a Sara, tengo que llevar a Isaac al monte para sacrificar? ¿Quieres explicarme un poco más qué vas a sacrificar? En mi familia, nosotros hicimos cosas con mi padre, mi padre era de otro estado, Montana, con muchas montañas, de los Rockies. Y él crecía al lado de caballos y en granjas y todo. Y nosotros vivíamos en Minnesota, cerca de los lagos. Y cuando algo pasó con mi padre, que sea al lado de un río en Montana o con los caballos o algo, él diría algo similar cada vez. No digas esto a tu madre. Porque si lo digas, no vamos a tener otras aventuras. Por favor. Entonces, a veces nosotros estamos experimentando pruebas
solos. Y a veces familiares, a veces en la comunidad. También podríamos observar, como hemos dicho, que las pruebas muchas veces aumentan. Y son de una dificultad ascendiente. Pero también al lado de esto hay una recompensa. Voy a poner de dinero, pero no lo es normalmente de dinero. Pero hay una recompensa mayor. Una recompensa que resulta no en dinero, pero en cuanto a nuestra relación con Dios y con otras personas. Y uno más, que seguramente podríamos hacer más observaciones, pero Dios no está preparándonos solo para cosas más difíciles, sino para un mayor disfrute de Él. A veces nosotros pensamos, si paso por esta prueba, ¿qué me va a dar en recompensa? Otra prueba más grande. Entonces ya me salgo ahora mismo de esta aventura con Dios para no tener que pasar por otro más fuerte. Ahora ya paramos y decimos gracias y vamos a nuestro camino. Pero Dios está dándonos la capacidad, y que voy a explicar un poco más tarde, esta capacidad para disfrutarnos en Él. Y nosotros podemos ver esto no solamente en Hebreos, pero también el mundo ve esto en cuanto a las pruebas. Seguramente habéis visto en la última película que viste, o la última historia que escuchaste o leíste. Incluso probablemente has contado algo similar en las leyendas que has compartido con tus hijos o con tu familia. Porque esto no solamente se encuentra aquí, pero está basada en la realidad. Siempre funciona así porque ese es como funciona el mundo de Dios. Y otros autores no cristianos han observado esto y han utilizado ejemplos de la literatura, y vosotros seguramente habéis escuchado del viaje del héroe. El viaje del héroe. ¿Conoces a una persona que se llama Frodo? Bilbo. Quizás Lucy o sus hermanos. Quizás has escuchado de Gilgamesh. En las historias, quizás has visto una película de Marvel. En cada circunstancia utiliza un ejemplo de esto. Ese es cómo funciona. Tenemos un héroe que no está conectado a su cuerpo. ¿Okay? Tenemos un héroe normal, alguien normal que vive en el mundo ordinario y recibe una llamada. Escucha algo, pero deniega y dice, no quiero pasar, no puedo. No soy capaz para pelear con el chico más grande que yo, pero encuentra a alguien, un mentor, para ayudarle. Quizás es algo como Gandalf, o quizás es algo, no sé, no recuerdo cómo se llama el chico de karate. En Karate Kid, no recuerdo. ¿Quién es? Miyagi, gracias, Miyagi, ¿no? Sí, quizás, pero es alguien que va a entrenar para ayudarle a superar. Y él tiene que cruzar de este mundo ordinario a otro mundo. Quizás tiene que salir para pelear contra alguien más grande, como Rocky. O quizás tiene que pasar por un armario y entrar a otro mundo, de Narnia. Quizás tiene que llevar un anillo de su pueblo que está perfecto. Y cada vez que leo el Hobbit y el Señor de los Anillos, solamente quiero ir a Shire. No, en español, ¿cómo se llama? Ahí, porque no hay impuestos. No, es como, puedes estar en tu casa y nadie te interfiere. Es como, ese es mi sitio preferido. Pero tienes que ir a otro mundo y cruzar esta línea.
y empiezas a encontrar pruebas, enemigos, tienes que luchar. Y te acercas a un sitio, una cueva oculta, en un sitio peligroso, hay un conflicto inmenso, y ahí encuentras la prueba suprema. ¿Quién serás en este momento? En el Hobbit, cada vez que Bilbo está en la oscuridad, se da cuenta de quién es y cómo está cambiando. Compartí esto con alguien ayer, que alguien me dijo. Cada vez que está en la cueva con el dragón, cuando está en el bosque y cuando está en la oscuridad, tiene que superar algo. Y después de este conflicto, hay un tipo de resurrección, de un cambio, y empieza a regresar al mundo normal, al mundo de donde venía, con algo especial. Ellos llaman el elixir. O quizás un boon, algo especial para ayudar a las personas en el mundo ordinario. Y cuando regresan, las personas ahí no les entienden. Es como, ¿quién eres tú? Entonces las películas que miramos, las leyendas que escuchamos, los libros que leemos, utilizan este mismo círculo del héroe. Aquí encontramos, porque es parte de la realidad, y muchas de las leyendas son basadas en lo que encontramos en la Biblia, porque en la Biblia nosotros tenemos las historias correctas, las historias verdaderas de la vida. Y encontramos que este es como pasa en la vida real. Pero nosotros podemos pensar, mira, no soy como Abraham o Sara. No he recibido una promesa específica. O quizás nosotros hemos recibido promesas espirituales. Y nosotros pensamos, promesas espirituales son promesas intocables. Que todos recibimos, obviamente, pero no me ayudan ahora mismo. O pensamos, sí, hay promesas eternales, pero no son tan lejos que no se puede tocar. No son muy tangibles. O quizás nosotros respondemos y decimos, ¿por qué es importante? Porque mira, cuando nosotros cruzamos el río de la muerte, desde esta tierra hasta el cielo, nosotros vamos a ser cambiados como Cristo, porque dice en 1 de Juan 3. Entonces, todos seremos como Cristo, entonces no importa lo que pasa aquí en la tierra, porque seremos iguales en el cielo. Entonces, mejor yo tengo una buena vida aquí y una buena vida ahí. No necesito tener las pruebas aquí para ser igual como tal fulano que tenía una vida fácil y ahí está, ¿no? Nosotros pensamos, ¿cómo puedo llegar con el menos dificultad? Porque todos seremos iguales ahí. Nosotros, quizás vosotros no, pero yo tengo estas dudas. Y las dudas están basadas en ideas falsas. Primeramente, si nosotros vamos a Efesios 1 y escuchamos de las promesas espirituales, sí tocan a nuestras vidas. No solamente son para la más allá, son para ahora mismo. El Espíritu Santo, aunque no se puede tocar, mora adentro de nosotros, de una forma real. Si nosotros pensamos que no hemos recibido promesas, no hemos leído el Nuevo Testamento. Hay muchas promesas. La cosa es, hace falta fe. Porque, ¿qué dice el autor de Hebreos? La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No que se tiene, que tienes ahora mismo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sería una prueba
si tuvimos todas las respuestas y herramientas necesarias en el momento. Es una prueba cuando tienes la promesa, pero no sabes cómo vas a llegar. Y cómo es bueno para nosotros. ¿Cómo nos sirve esto? Tener esta duda entre la promesa y la finalidad, la recompensa. Os voy a contar al final. Tenéis que esperar. Pero también, si nosotros pensamos todos seremos iguales, entonces mejor una vida, podemos representarlo así. Una prueba, si imaginamos este círculo, este viaje, ¿no? Pero un círculo que asciende. Cada vez que haces esta prueba, las pruebas son más grandes, ¿no? Como hemos visto, y están ascendiendo. Si estamos pensando así, mejor sería tener una prueba o quizás dos, porque todos llegaremos a ser iguales en el cielo. Pero si nosotros pensamos así, no hemos leído los evangelios. Jesús hablaba así. Cuando Juan explicó en 1 de Juan 3 que seremos como Él, estaba hablando en cuanto a nuestro pecado, que seremos limpiados y seremos santos. Cada persona que pasa hasta la eternidad creyendo en Jesucristo, su sacrificio por nosotros, su justicia sobre nosotros, nuestros pecados en su cruz, nosotros con nueva vida, cada persona será perfecto en la presencia de Dios, santo, intachable. Esto es correcto, pero no todos son iguales en cuanto a su medida de gozar en Dios. Edwards, un puritano, explicó así: si nosotros tenemos un vaso y metemos este vaso en el océano, ¿sería lleno el vaso de agua? Obviamente. Y si nosotros metemos un barril en el océano, ¿sería lleno el barril? Sí, pero ¿cuál tiene una capacidad mayor? El barril. O podríamos extender a algo aún más grande. Entonces, cada persona que pase a la eternidad sería completamente lleno del gozo del Señor, porque estaremos en su presencia. No importa si llegaste porque solamente había tú y dos otros en la cruz y el chico en la mitad dijo, puedes entrar conmigo. O si has sufrido toda tu vida intentando obedecer y escuchar y creer en Dios y has pasado por pruebas y pruebas y pruebas, y todos los dos serían santos en el cielo, gozosos en la presencia del Señor. Pero hay una capacidad mayor para disfrutar si Dios te lleve por las pruebas. Porque si no, ¿por qué no nosotros marchamos de esta tierra inmediatamente de poner nuestra fe en el Señor? Si Él podría hacer esto, que es posible, no seríamos malos testimonios para los demás en cómo fracasamos a menudo. Él podría compartir el Evangelio por ángeles fácilmente. Ha hecho antes, en el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no hace ahora? Porque Él está interesado en cambiarte a ser la persona que necesitas ser. Está utilizando tu mayor prueba para tu mayor bien. Y tu mayor bien es tener fe y vivir por lo que no se ve. Porque demuestra que Dios es mejor en tu vida de cualquier cosa que puedes tocar ahora mismo. Entonces la persona con quien luchamos todos los días y pensamos, solamente quiero tratarle bien, pero me trata tan mal. Dios está utilizando en tu vida. Con la prueba física que tienes, que dices, solamente quiero quitarme de esto, Dios está utilizando en tu vida. Yo no sé cómo, no sé a dónde va, porque este es tu viaje, no mi viaje. Pero yo sé que es mi Dios que está trabajando en ti. Y yo tengo la palabra de mi Dios que explica que estas pruebas son esenciales. Entonces, si regresamos a las pruebas,
Una persona que tiene pocas pruebas va a disfrutar del Señor en el cielo. Sí, va a disfrutar 100% a su capacidad. Pero imagínate las personas que han pasado por las pruebas durante los años y han hecho pasos pequeños hacia el Señor en la mitad del dolor de la vida. ¿Cuánto más capacidad van a tener para disfrutar de la presencia del Señor? Entonces nosotros tenemos esto en la final, pero tenemos que vivir por esta fe. Yo sé que este será, aunque en este momento no lo veo. Dios está usando tu mayor prueba para tu mayor bien. Y ahora los 2 puntos al final. ¿Cómo? Número 1, para mantenerte mirando hacia Jesús. Para mantenerte mirando a Jesús. El autor de Hebreos estaba animando a sus oyentes, mira a Jesús. Moisés no fue suficiente, mira a Jesús. Melquisedec no fue suficiente, mira a Jesús. Los sacrificios del templo no eran suficientes, mira a Jesús. Los ángeles no son suficientes, mira a Jesús. Las pruebas son la forma que Dios utiliza para que nuestros ojos no estén en este mundo, pero en Jesús. Cristo, por favor, no tengo las respuestas, no tengo la energía, no tengo la paciencia, no tengo el amor que hace falta. Necesito que tú me cambies. No soy suficiente, tú eres suficiente. ¿Cómo está utilizando o usando nuestra mayor prueba para nuestro mayor bien? Para mantenernos mirando a Jesús. Y número 2, para prepararnos para ver Jesús. En el futuro, cuando nosotros pasamos a la eternidad y venimos con las lágrimas, los huesos rotos, con las pruebas que hemos sufrido y llegamos a los pies de Jesús y miramos a sus manos y sus pies. Y miramos a lo que pasó a su cabeza y su espalda. Y nosotros miramos a nuestro Salvador. Podemos hablar y decir como Pablo, todo valía la pena. Porque tú hiciste tanto más y te amo tanto más por pasar por estas pruebas. ¿Cómo? Para mantenerte mirando a Jesús y para prepararte para ver a Jesús. Si nosotros queremos escuchar una historia más, uno de los sitios más oscuros en el progreso del peregrino, que es sorprendente, porque ese fue un libro para familias. Pero es un momento cuando Cristiano él y su compañero salen del camino, buscan otro camino que es más fácil, se encuentra durmiendo en el terreno de un gigante. Y un gigante que tenía su castillo. Este gigante se llama Desesperación y el castillo de la duda. Y aquí en este castillo el gigante está animando a Cristiano y su compañero a matarse a sí mismos, tomar la vida. Este libro fue escrito para familias, entonces los niños van a escuchar acerca de esta idea de parar todo, porque no puedo aguantar. Y John Bunyan pensó que este fue necesario para incluir, porque no es abnormal tener esos pensamientos. Entonces ellos están ahí en este castillo y están sufriendo debajo del mano de este gigante. Y dice aquí, después de escuchar que el gigante y su mujer iban a matarles por la mañana, Cristiano dice esto: ya
Era cerca de medianoche del sábado cuando empezaron nuestros peregrinos a orar, continuando en su oración casi hasta romper el alba. A momentos antes de amanecer, el bueno de Cristiano prorrumpió como despavorido en estas fervientes palabras. ¡Qué tonto yo, necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo, cuando tan bien pudiera estar paseándome en libertad! Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. No os voy a leer más, podéis leer toda esta parte de la historia, pero ellos están ahí y lo que les salva es esta llave, la promesa. Y lo abren y se escapan. Y después en el segundo libro, que hay dos, primero es de Cristiano y su viaje, el segundo es de Cristiana y la familia de Cristiano, los hijos. Los hijos regresan para dar algo a ese gigante. Y podéis leer la segunda parte de encontrar esto. Pero para aplicar, volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Cuál es tu mayor incertidumbre en este momento? Ahora es hora de poner a prueba nuestra prueba. ¿Cuál es la promesa que se me ofrece y que me ha llevado a esta prueba? ¿Cuál es la promesa que tienes, que puedes recordar del Nuevo Testamento, que tienes, por la cual estás pasando por la prueba? Porque si tú estuvieses en el mundo, quizás no tendrías que pasar por esta prueba. Número 2, ¿qué revela esta prueba sobre mí y mi fe? ¿Cómo estoy obedeciendo o desobedeciendo? ¿Cómo sería vivir por fe en este escenario? ¿Cuáles acciones tomaría para vivir por fe? ¿Cómo sería vivir con falta de fe? ¿Cómo he visto a Dios más central en mi visión durante esta prueba de lo que habría sido si hubiera pasado por la misma prueba hace años? ¿Cómo estoy avanzando en mi fe? ¿Y cuál es la promesa a la que me aferro? Pon a prueba tu prueba. Pregunta a las preguntas. Busca a Jesús en la mitad de tu prueba. Dios está usando tu mayor prueba para tu mayor bien. Y quizás nosotros no somos Abraham ni Sara, ni Bilbo, ni Frodo, ni Peter, ni Susan, ni Edmund, ni Lucy, ni nadie más. Somos nosotros. Yo soy yo y tú eres tú. Pero eres conocido por Dios, amado por Dios, y Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida. Jesús es mejor. Vamos a orar. Gracias, Dios, por la lluvia que tenemos, por el aire que nos refresca. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que tenemos en Abraham, en Sara, en los otros de Hebreos 11. Gracias por su obediencia y también gracias por compartir los momentos de desobediencia, porque nosotros no somos los únicos. Ellos también lucharon con su pecado. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo, tu Hijo, y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quieres preguntas o si no. Bien, teniendo cuidado, porque hay zonas donde está cayendo